Un nuevo día, un nuevo tiempo de crecer mediante la palabra del Señor. Hoy conectándonos con este devocional maravilloso, crecer en la fe. En 2 de Pedro 1, en adelante la palabra de Dios nos dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Quiero en esta mañana decirte que cuando nosotros estamos en este contexto de ir caminando en esa respuesta, de esa búsqueda continua de lo que Dios nos está dando, comenzamos a buscar, comenzamos a escudriñar qué es lo que nos gusta alcanzar, cuáles son los indicios de esas increíbles ventajas en medio de nuestra situación problemática, de lo que el mundo de hoy nos está ofreciendo, y tener esos alcances, esa tecnología, y podernos conectar con las redes, mucha información, tener las palabras adecuadas para cada propósito. Podemos en un momento conocer respuestas a cualquier situación, claro, teniendo en cuenta que muchas veces lo que queremos alcanzar esté bajo el diseño de Dios. Y un gran y creciente número de personas en el mundo de hoy están teniendo oportunidad de poner su fe en Cristo debido al tremendo alcance de la tecnología de hoy, como es este medio en el cual el Señor nos permite abrir campo en medio de un mundo que necesita en los afanes escuchar la voz de Dios, porque es escuchar la voz de Dios a través de mecanismos como este que Dios nos permite ser instrumentos para que se expanda lo que nos quiere decir. Sí, y en este tiempo damos gracias a Dios porque por medio de esto crecemos como creyentes y hijos de Dios. Veamos aquí algunos propósitos en los cuales Dios quiere atesorarnos a través de esta tremenda palabra de crecer en fe. Un primer pilar es que nos atesoremos de la palabra de Dios, pero esa palabra atesorada tiene que estar en nuestro corazón. La Biblia, el manual de vida, tiene muchos ejemplos, historias, mandatos con el propósito de hacernos crecer, leyendo, analizando, meditando y reflexionando en la palabra. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en 1 de Pedro en adelante. Deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Cuando nosotros escudriñamos a 1 de Pedro 2:2, allí no es extraño escuchar, admitir, incluso como cristianos, como hombres de fe, que hay unos intereses, muchos o pocos, en la palabra de Dios, pero por ello estamos en este tiempo llevando ese mensaje, y por eso salimos de lo normal para entrarnos en tu corazón, descubrir que realmente queremos de parte de Dios, mostrar en ustedes la esencia de lo que Dios quiere colocar como manto en vuestros corazones. ¿Cómo puede realmente decir que cree en Jesús una persona sin conocer sus enseñanzas? Cuando vamos a Lucas 6:46, la palabra que es escuchada con regularidad llega a conocerse. Allí conocemos el propósito y el plan de Dios que comienza a crecer en tu mente, se relaciona contigo en el corazón. Entonces tú comienzas a tener una intimidad con el Señor por medio de cada devocional, de cada palabra que el Señor está trayendo a este escenario tecnológico. Recuerda que Él está en ti, Él está en tu propósito de vida. Tú lo estás escuchando en este instante que te conectas, porque es la voz del Espíritu de Dios a través de un servidor, y nos ayuda a atesorar, nos ayuda a implantar, nos ayuda a sembrar con confianza en que Él te está guiando en tu propósito de vida. Lo segundo es participar como cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabe una persona si es un
pintor talentoso, cuando pinta, cuando diseña, cuando se dispone y se desafía a plasmar lo que Dios le está dando como esencia de vida. Los pintores, los oradores, atletas, deportistas, todo hombre y mujer que se desempeña en un propósito especial, tienen unas habilidades y nosotros tenemos unos talentos, pero esos talentos necesitan ser fijados, necesitan ser pulidos, trabajados, y en la medida que se crece en la fe en Jesús, es importante también hacer las cosas para las cuales Él te está capacitando como creyente. Dice Efesios 4, 11, 12, mi amado, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Así como este pasaje nos habla, nos anima a conectarnos con la palabra de Dios, con el propósito de crecer, amados. Está en este tiempo evidenciado un propósito de dones. ¿Qué estamos nosotros ejecutando a través de los dones que el Señor nos está dando? Aquí es importante evaluar cómo estamos nosotros siendo usados. Estamos creciendo, estamos avanzando para el crecimiento de toda obra de la palabra de Dios. Pedro dice de una manera muy específica: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirle los unos a los otros. 1 Pedro 4:10. Dios le ha dado a todos, dotado, capacitado de esos propósitos especiales mediante el propósito de las diferentes formas. Y aquí entonces resulta que hay un gozo, hay un propósito de Dios que está dando para esa inversión de la iglesia, ese crecimiento, esa expansión. Entonces nos edificamos creciendo mediante lo que Dios nos está dando fervientemente. Tercero, procurar producir fruto. Jesús es nuestro dueño, creador, Colosenses 1:16, nuestro Señor y amo. Juan 13:13, el que nos llama amigo. Juan 15:14 y 16, el que nos salvó, para que simplemente vivamos la vida como queramos, sino para vivir para Él. 2 Corintios 5:15. ¿Cómo hacemos eso? Produciendo fruto. Hay dos tipos: a través de las buenas acciones que hacen que otros se glorifiquen, hacer que Dios sea el primero, Mateo 5:16, y la multiplicación de otros creyentes en Mateo 13:23. La segunda carta de Pedro comienza diciendo: les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concebida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. En vista de todo esto, es ferviente el poder de Dios de las promesas, cumplimiento por la fe, porque cuando tenemos fe simplemente no necesitamos ver sino creer en el obrar de Dios. Sí, Él tiene control propicio de esa perseverancia, de esa resistencia, de esa sumisión. La sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor, en todo cuanto nosotros necesitamos crecer y fluir de una manera productiva, siendo útiles y conocedores de lo que Dios es capaz de hacer. Todo esto, amados, muestra la mejor forma para crecer en la fe, y dando a conocer públicamente que somos hijos de Dios, sí, que revelamos lo que Dios nos ha dado para algo tan serio como es esto, compartir palabra. Puedo permitirme decirte que hay una gran llenura de Dios y Él quiere que tú seas esa persona dispuesta para que a través de ti Él pueda llenarte como ese vaso de lo nuevo, de un nuevo aceite, de un nuevo vino, ¿sí? Poniendo en ti la esencia de Él. Y el propósito de Dios es que conozcas su palabra, como dice 1 Pedro 2, es para el crecimiento de ti como hombre en la fe. El propósito del don es espiritual, es que Dios invierte en ti lo nuevo, el crecimiento, te lleve a esa comunión con Él continuamente. Producir fruto espiritual significa que tú vas a seguir creciendo. Los hijos e hijas van a ver ese crecimiento, ese fruto espiritual, para que tú marques la diferencia. Que el Señor continuamente te lleve a ti, amado pueblo de Dios,
a seguir creciendo, creyendo que en la fe podemos alcanzar lo que hemos estado clamando al Señor. Entonces es tiempo de caminar como viendo el invisible, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Te bendigo en este tiempo, es esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de muchos. Dale a la campanita, suscríbete a este maravilloso canal para que la palabra de Dios ascienda sobre las fronteras. Te bendigo en este tiempo, amado. El shalom de Dios sea sobre ti. Amén, amén y amén.